Amén. Septiembre 3. Un sorbo del cielo. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Una de las grandes herejías malignas de nuestros días es el Evangelio de la prosperidad. Los defensores de esa falsa enseñanza quieren persuadir a las personas de que grandes bendiciones materiales como salud, riqueza y prosperidad esperan a quienes tienen suficiente fe o a quienes les dan un poco más de dinero. Pero Dios nunca hizo tal promesa. Esas promesas de prosperidad nos esperan en la eternidad, no necesariamente ahora. Demasiadas vidas de fe han sido arruinadas por falsos maestros que prometen ahora lo que Dios promete para la eternidad. Sin embargo, al protegernos del Evangelio de la prosperidad, no debemos pasar por alto la gloriosa verdad del que en Cristo algunas de las bendiciones del cielo, en verdad, son recibidas en nuestra existencia terrenal. De hecho, una de las demostraciones más abundantes de la bondad de Dios nos pertenece ahora. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Seguramente no hay oferta más atractiva que estar bien con el Creador del universo ahora y por toda la eternidad. Este estado de no hay condenación no es solo algo a lo que aspiramos y que eventualmente alcanzaremos. Pablo dice que este estado bendito es para nosotros inmediatamente. Si estamos en Cristo Jesús, unidos a Él por la fe, entonces ya hemos dado un paso adelante hacia la paz con Dios. Ya estamos en gracia, no en condenación. No hay un territorio intermedio entre estar en gracia y estar en condenación. Si no somos justificados, no somos declarados justos por el poder de Cristo, somos condenados. Jesús lo dice claramente para nosotros: el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. No hay punto medio. Pero no hay necesidad de buscar un punto medio. Para un pecador que se vuelve con arrepentimiento y fe a Jesús, su realidad presente se transforma en una esperanza viva. Dios lo mueve de la muerte a la vida. La planta en el suelo de su gracia, donde lo nutre con firme esperanza. Está, está firmemente arraigado bajo la sonrisa de su misericordia que durará por siempre. ¿Qué mayor prosperidad podría haber? Para la mayoría de nosotros es fácil ver todo lo que no tenemos. Quizás hoy tengamos motivos para desear que Dios te dé mayor salud o riqueza, más tiempo en esta tierra o relaciones diferentes. Pero por un momento, haz una pausa y mira lo que tienes y no puedes perder. Disfrutas la sonrisa de Dios. Nunca enfrentarás su condenación. Esa es su promesa y es más preciosa que cualquier otra cosa que este mundo pueda ofrecer. Y todo lo que Él promete lo cumple. Para profundizar, Juan 3, del 10 al 21. Amén. Amén, mi hermana, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Que el Señor eh, siga teniendo misericordia, como lo promete cada día, para con nosotros, para nuestra falta de entendimiento, para nuestra falta de, de poder explicar algo de su palabra. Solamente lo podemos hacer porque Él nos sostiene, nos enseña y nos revela. Y la verdad que hoy el Señor nos comparte es una verdad que lamentablemente no sé cuánto porcentaje podría ser, pero un porcentaje muy alto de cristianos no, eh, no repara en ella, no medita en ella. Es, es algo que no entendemos la magnitud de estar en paz con Dios, o más bien de que Dios esté en paz con nosotros. Porque el mayor problema que tiene la raza humana es que la ira de Dios está sobre él. Y de hecho el devocional al inicio comienza hablando del Evangelio de la prosperidad. Y el Evangelio de la prosperidad comienza con: Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y ese plan no existe. El único plan que existe para el impío es el infierno. Entonces no hay un plan maravilloso para aquel que no cree. Para aquel que no cree solamente está la condenación eterna. Y de hecho, el verso que nos comparte el devocional nos lleva a meditar en esto. Dice en Juan 3,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree, no que en él crea, es muy diferente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, entendiendo del mundo todos aquellos quienes han sido elegidos desde antes de la condenación del mundo, y la salvación está para todos a través del Evangelio de Cristo Jesús. El que en él cree no es condenado. Mire, está en tiempo presente, ahorita, ya mismo. Si tú eres uno de sus hijos, eres una de sus hijas, no estás condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, ya ha sido, es un pasado, ya está consumado. No hay esperanza para aquel que no cree. En el momento que deja entrar aire por aquí y el cerebro deja de funcionar, ya no hay esperanza, no hay 9 misas, no hay ninguna intercesión que pueda hacer un ser humano a este lado de la eternidad por una alma que fue llamada a cuentas. Es por eso que es tan importante el mensaje del Evangelio. Porque si tu hijo, si tu hija, si tu esposo, si tu esposa, si tu padre, si tu hermano, si tu vecino, si tu amigo mueren el día de hoy sin Cristo, ya están condenados, porque la ira de Dios está sobre él. Entonces, antes de poder entender lo que significa tener paz con Dios, debemos reconocer que los seres humanos en su estado natural son enemigos de Dios. Mira, si tú estás aquí sentado era porque eras enemigo de Dios. Y eso no lo puedes olvidar nunca. A veces nos olvidamos tan fácil de esta verdad. Enemigo de Dios, la ira de Dios estaba sobre ti. Estabas condenado al infierno eternamente. Heredamos una naturaleza pecaminosa a nuestros padres, Adán y Eva. Y Génesis 3 nos recuerda esa historia. Y la invitación es que la puedan leer el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo caímos? Porque caímos todos. Dice, por tanto, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El bebecito que nace, que acabó de nacer hace unos segundos, nace muerto en sus delitos y pecados. Está condenado. No es un angelito de Dios que nació, no. Es un enemigo de Dios, acabó de nacer. Es un ser humano que nace separado de él y con la ira de Dios sobre él. Y amontonando ascuas cada día que pasa para el día de la ira. Entonces, nacemos con la disposición de complacernos a nosotros mismos y ser nuestros propios dioses. Es más, si un niño o una niña de un día o 2 días de nacido, cuando grita por la leche, pudiera tener la fuerza de una persona de 20 años, podría matar. Y ustedes solamente escuchan el llanto. Cuánta ira, cuánta molestia por no recibir lo que quiere ahora mismo y ya. Entonces, no podemos hacer la paz con Dios, porque nuestros mejores esfuerzos en el mejor de los días no son más que trapos de inmundicia comparados con su santidad. Es mentira lo que nos enseña la Iglesia Católica, que el que peca y reza empata. El que peca y reza va al infierno. Va al infierno. No hay posibilidad. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así que
En nuestro estado pecaminoso no podemos reconciliarnos con Dios, no podemos tener paz con Dios, no importa cuánto lo intentemos. Y recordemos que cuando Adán y Eva desobedecieron, la relación entre Dios y su creación se rompió, porque nosotros fuimos creados para hacer ese enlace entre Dios y su creación. Somos los mayordomos de su universo, de su creación. Pero lamentablemente nos rebelamos. Y desde ese momento no hay posibilidad de una relación entre Dios y los hombres. Y por eso es tan importante Cristo Jesús. Entonces, la paz se suele definir como un estado en el que hay relaciones armónicas y que denota reposo y tranquilidad pública o privada. Génesis 15:5 dice, tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, recordando lo que Dios le dice a, eh, a Abraham. Entonces, en el Antiguo Testamento, las palabras paz, que es shalom, e integridad, que es shalem, comparten una misma raíz. Y esto permite ver que hay una relación estrecha entre la paz y la integridad. Es decir, incluso desde el sentido de las palabras, las escrituras revelan que la paz genuina se fundamenta en una integridad, en una vida íntegra, lo cual da como resultado bienestar y salud. Los otros dos significados relacionados con la palabra shalom. Entonces, desde los primeros capítulos de Génesis, la paz entre Dios y la humanidad se dio por terminada, por una falta de integridad de Adán y Eva. Desde entonces, la historia del Antiguo Testamento revela que el ser humano es incapaz de vivir con integridad y ser salvo por ella. No es posible. Era necesario que Cristo viniera para morir en nuestro lugar y así restaurar la paz con Dios. Primera de Corintios 15:21-22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Mi hermano, todos aquellos que están sin Cristo son muertos vivientes. Esa película no es sacada de los cabellos, no, son muertos vivientes. Son personas que viven estando muertas, estando condenadas al infierno, caminando de la manera como esos muertos caminan. Pero ellos piensan que están bien. De hecho, tú lo hacías, tú pensabas que estabas bien y que los que estaban mal eran los que estaban al otro lado adorando a Dios y creyendo todas esas mentiras. Bueno, al menos así pensaba yo. Entonces, no tenemos paz con Dios por nuestra justicia, sino por la integridad que Cristo vivió y que lo llevó a cumplir en obediencia su perfecta obediencia, eh, que fue el propósito de venir al mundo, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando tú dices que nadie te entiende, mi hermano, mi hermana, Cristo te entiende. Cristo pasó por las mismas presiones que tú. Entonces, este término paz, shalom, aparece más de 370 veces en la Biblia. Y esto revela que es algo muy importante para Dios. Por lo tanto, tiene una enorme riqueza de significado e implicaciones. Y lo que hoy quiero llamarles la atención es a esas implicaciones que tiene el shalom, que tiene la paz para con Dios. Y paz a vosotros es una frase que en la Biblia se registra por primera vez cuando el mayordomo notificó a los hermanos de José que no eran acusados por robo, después de que ellos le contaran su preocupación y defendieran su inocencia. Si recuerdan la historia de los hermanos de José que llegaron y entonces luego uno de ellos se quedó para en la cárcel, ellos volvieron con la comida para su padre y luego les tocó regresar
con el hermano menor y ellos estaban muy asustados porque el dinero había regresado con ellos, además de las provisiones que habían comprado. Entonces estaban sumamente preocupados, sumamente asustados. Y este mayordomo les dijo, no se preocupen, no teman, la paz de Dios esté con ustedes. Dijo, el Dios de ustedes y el Dios de su Padre les ha dado este tesoro en sus costales. Y este pasaje, la Escritura nos recuerda que podemos tener paz en Dios al confiar en Él. Está en control de nuestras vidas y todo sucede por un propósito divino, incluso de aquello que no comprendemos. Cristo saludó a sus discípulos con estas mismas palabras cuando ya se había consumado en la cruz el tetelestai, después de su resurrección, y los envió a compartir el Evangelio. En Lucas 24:26, Juan 20:19, cuando llegó la noche del mismo día, de aquel día, perdón, el primero de la semana, estando a las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces, es un saludo de paz a ustedes. Y Pablo lo usa casi en todas sus cartas y conectando siempre esta paz con Cristo. Dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y lo mismo ocurre con Corintios, con Efesios. Es una paz que hemos ganado, no porque seamos sumamente íntegros, sino porque alguien ya fue íntegro por nosotros. Hermano, mi hermana, si hoy podemos entender que el problema más grande que tenemos nosotros ya fue resuelto, y es que la ira de Dios ya no está sobre ti y ya no está sobre mí, porque ya se puso sobre Cristo y ya fue consumada en la cruz. Eso quiere decir que puedes morir de una manera tranquila, porque sabes para dónde vas, porque sabes que no va a haber, que no te vas a despertar y te van a decir, mira, apartado de mí, hacedor de maldad. O sí. Bueno, el Señor nos manda a que nos revisemos nosotros mismos, a ver si vamos por el camino. Pero para los hijos no hay condenación. Para los hijos es venid bendito de mi Padre. Ya la muerte no nos asusta. Claro, cuando la vemos así de lejos, pero ya no nos asusta cuando llega. Estamos tranquilos, estamos listos. Y es lo que yo le pregunto a la gente, mira, ¿estás lista para morir? Si mueres ahorita mismo, ya en este instante, ¿sabes qué va a pasar con tu alma? ¿Sabes qué va a ocurrir el resto de la eternidad? Y esa pregunta es súper interesante, porque inmediatamente los pone en un lugar de donde no pueden salir corriendo. Santiago afirmó que los conflictos vienen de las pasiones que combaten en nosotros, ¿recuerdan? De ahí vienen los problemas, de aquí del corazón. Un corazón que está en conflicto con Dios no podrá estar en paz con los demás. Y es por eso que la gente dice, ¿y por qué hay tanta maldad? Si existe Dios, ¿por qué hay tantas cosas malas? Aquí está claro, porque no hay paz con Dios y por cuanto no hay paz con Dios, no va a haber nunca paz entre nosotros. Siempre va a haber guerras, porque nuestros corazones caídos reclaman justicia y por encima de todo, sin importar absolutamente nada ni nadie. Entonces, si todo conflicto se origina cuando damos lugar al pecado en nuestra vida, la paz se origina cuando el Dios Trino obra en nuestra vida. La paz con Dios en ocasiones trae relaciones pacíficas con los enemigos. De hecho, Proverbios 17 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Sin embargo, no en todas las circunstancias y los momentos de la vida vamos a tener paz con nuestros enemigos.
De hecho, Pablo aconseja que si es posible, en cuando dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Dice, ¿cómo podemos promover relaciones pacíficas en medio del conflicto, en medio de situaciones difíciles? Y Pablo responde, que evitemos vengarnos y que amemos a nuestros enemigos. Esa es la manera de no tener conflictos. Porque si no te vengas de lo malo que te hacen, porque te van a hacer cosas malas. A veces mi esposa llega y me dice, no, es que mire que la señora esta, que el señor este hizo esto, hizo lo otro. ¿Y qué más podemos esperar de los impíos? Los impíos entre ellos se acaban y más nos odian a nosotros, nos quieren acabar. ¿Y qué nos manda el Señor a hacer? Nos manda a no vengarnos y a amarlos, a devolver el mal por el bien. Es lo que el Señor nos manda. Dice Romanos 12:19, no os venguéis a vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Tienes sed? Pues dale de beber. Y dice que amontonas ascuas de fuego para el día de la ira. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermano, los únicos seres humanos que pueden devolver bien por mal somos el pueblo de Dios. Y no porque seamos mejores, ojo, cuidado, no. Es porque el Espíritu Santo mora en ti. Es porque tienes un corazón nuevo. Es porque el Señor ya te capacitó para hacer eso. Si estás haciendo otra cosa, bueno, quizás no seas creyente, quizás no conoces el Evangelio bien, pero eso es lo que manda el Señor a hacer. Recuerden que hay un carácter nuevo, que hay una nueva naturaleza. Recuerden cuando hablamos de que no éramos, que somos extranjeros y peregrinos, no tenemos nuestra ciudadanía acá. Dice primera de Pedro, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, dice el Señor. Y recuerden que cuando Él nos da mandatos, Él está dando mandatos a sus hijos. Él no le da mandatos a los impíos. Tú no le puedes pedir a tu hijo que lea la Biblia y que se siente y que vaya a la iglesia con gozo. No, no, si no es creyente, siéntate con él y léela. Si no es creyente, con tus acciones y con todo lo que pasa en el día a día, muestra el Evangelio de Cristo. No hay otra manera. Entonces, los creyentes somos llamados a promover la paz en los términos de Dios, lo cual será posible si adoramos con nuestra vida al príncipe de paz. ¿Cuál es el príncipe de paz? Jesús. Entonces, la paz es un mensaje también. Pablo afirmó que anunciemos a Cristo crucificado y que Él es nuestra paz. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este resucitado. Ese es tu mismo sentir. Jesucristo y a este resucitado en lo que dices, lo que haces en tu vida a día. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay pueblo de Israel, ya no hay gentiles, ya hay pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. El mensaje de Cristo fue un llamado al arrepentimiento. Su llegada significó paz entre Dios y su pueblo, arrepentido, que atiende a su llamado. Sin embargo, Cristo puede ser causa de división. Dice, entre los familiares que creen en Él y lo aman y quienes lo rechazan e idolatran. No pienses que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión hombre contra padre, hija contra madre, nuera contra suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora, ¿por qué Cristo demanda que lo amemos más que a nuestra familia? Porque dice que el que no toma su cruz no es digno de mí. Porque quien ama más a su hijo, a su hija, que a su hija, que a mí no es digno de mí. Y no es por egoísmo, mis hermanos, sino porque al amarlo a Él primero, vivimos para su gloria
Y además, Él nos enseña a amar de manera adecuada a nuestros familiares, amigos, porque no es en nuestras fuerzas. Recuerden que nada del camino de la cruz es en tus fuerzas. Cuando tú entiendes que no puedes hacerlo, estás en el mejor lugar, estás en el lugar perfecto, porque es cuando viene el Espíritu Santo a asistirte y cuando lo puedes hacer, tú vas a decir, gloria a Dios. Porque si crees que puedes hacerlo, ya perdiste, ya perdiste. Si tú crees que puedes, lo que sea, ya perdiste. Para la gloria de Dios, ya perdiste. Porque todo es consecuencia de tener el Espíritu Santo y de ser capacitados por Él. Porque al final vamos a decir, la gloria es para Dios. Entonces, así podemos llegar a tener la oportunidad de compartir el mensaje reconciliador con ellos y con el mundo, para que conozcan por medio del Evangelio la verdadera paz que solo está en Dios. Romanos 10:15, perdón. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces, tenemos paz para con Dios. Esa frase nos recuerda que el pecado no solo nos condena, sino que también nos pone en amistad con Dios. La humanidad está bajo la condena de Dios, como lo decíamos en principio, y en una relación hostil con Él. La idea de reconciliación, que es preeminente en todo el Nuevo Testamento, presupone que existe conflicto. Las partes reconciliadas tuvieron enemistades. De otro modo, no había necesidad de reconciliación. Y esto nos permite entender que el problema del ser humano también es de carácter relacional, porque hemos ofendido a alguien, hemos agraviado a una persona infinitamente buena y justa. Por eso la Biblia describe a los seres humanos sin salvación como enemigos de Dios. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Colosenses 1:21. Entonces, nuestra hostilidad con Dios es confirmada por nuestras malas obras. Y esta está enraizada en nuestro interior. Nuestro estilo de vida rebelde, nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestro amor por las cosas de este mundo señalan enemistad para con Dios. Así como nuestra condenación desde que llegamos a este mundo, estamos en guerra con nuestro Creador, somos por naturaleza enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esto es sumamente importante que lo tengamos en mente todos los días. ¿Por qué? Porque si viene alguien y nos hace lo que sea, debemos recordar que si no, el Señor no nos hubiera sacado, si no nos hubiera dado vida, estaríamos allá haciendo lo mismo y quizás algo mucho peor. Entonces esa reconciliación, esa paz que ganamos por medio de nuestro Señor Jesucristo es uno de los regalos más grandes que puede recibir un ser humano, si no el mayor. Pero Cristo, al llevar nuestra condena en la cruz, ha removido nuestros pecados y también la enemistad que teníamos con Dios. Cristo es quien nos reconcilia con nuestro Creador al llevar en su cuerpo nuestro castigo. Él es el sacrificio que cambia la enemistad en reconciliación, transforma la guerra en paz. Es por eso que antes de entender esa paz como la sensación de bienestar y descanso que experimentamos en el alma, debemos entenderla como algo fuera de nosotros que transformó nuestras vidas. Es decir, la paz de Cristo nos da esa primera y principalmente concreta paz que no está sujeta a las circunstancias y los sentimientos. Él no la entrega. Eras enemigo, lo detestabas, lo odiabas igual que yo. Y Él te dio y te entregó la paz. O sea que no depende de ti, ni recibirla ni conservarla. Es una relación restaurada con Dios. Y solo después de una experiencia en el alma, recuerde que Él nos cambia el corazón. Él te quita ese corazón que ama el mundo y todo lo que hay en él y te pone un corazón que ahora mira al mundo y todo lo que hay en él de una manera diferente, aborreciéndolo y amando lo que antes detestabas.
Entonces, es algo fuera de nosotros que luego produce una experiencia interna. Y ojo, muy importante, la sensación de paz y alivio y descanso que Dios da a sus hijos es fruto y efecto de la paz que Cristo logró en la cruz. Lo más glorioso de esta realidad llamada reconciliación con Dios es que no cambiará, incluso si nuestra experiencia cambia. Es decir, estás enfermo, estás en paz con Dios. Murió alguien, estás en paz con Dios. Porque Dios no se está vengando de ti, Dios no te está haciendo absolutamente nada, porque todo lo que le pasa a quienes aman a Dios es para bien, para el bien de su alma, para el crecimiento a la estatura de Cristo a este lado de la eternidad. Dice Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna obra creada, otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, mi hermano, ni la muerte. De hecho, la muerte nos tira en su regazo, nos tira a su lado. No hay, no hay por donde nosotros podamos sentir angustia, pena. No, sí, podemos sentirnos tristes, sí, normal, todavía esta carnecita siente. Pero cuando recordamos estas verdades, el glorioso evangelio de Cristo, cuando decimos vamos a estar bien, es vamos a tener paz, aún en medio de ese camino tortuoso, que es la muerte de alguien que amamos, que es una enfermedad fuerte para nosotros o para alguien. Lo más terrible de la existencia humana es estar peleados con aquel que es juez sobre todo, fuente de todo bien, rey del universo y superior a todo lo que existe. El mayor problema que enfrenta la humanidad es estar peleado con la persona incorrecta, con el Todopoderoso. Y esa es la condición natural. Pero ya tenemos paz, ya tenemos paz. Todos los beneficios que una persona recibe como resultado eh, de creer en Cristo son un hecho indudable. Sin embargo, son parciales por ahora y esperan cumplirse de manera plena con el regreso de Cristo. Recuerde que sí, pero todavía no. Mientras tanto, debemos recordar que la paz que este mundo ofrece es falsa y pasajera, porque la verdadera paz no la puede crear ni dar nada que haya sido creado. Solo Dios puede dar la paz genuina y que disfrutaremos plenamente al final de los tiempos. Sí, por eso hay tanta guerra, sí, claro, porque los enemigos de Dios se levantan en contra de él y el único que puede dar paz es Dios. El hombre lo único que puede dar es guerra, es dolor, es tristeza. Hebreos 13:19 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en él haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Mi hermano, mi hermana, si Cristo es tu Señor y Salvador, no encontraste la paz o shalom, la paz te encontró a ti y desea que disfrutes de la vida eterna con Él, con integridad o con shalem, aquí y ahora. Hermano, ya puedes íntegramente actuar, íntegramente vivir, porque ya tienes la paz con Dios. Quizá hoy tengas motivos para desear que Dios te dé mayor salud o riqueza, más tiempo en esta tierra o relaciones diferentes. Pero por un momento haz una pausa y mira lo que tienes y no puedes perder. Disfrutas la sonrisa de Dios, nunca enfrentarás su condenación y esa es su promesa y es más preciosa que cualquier otra cosa que este mundo pueda ofrecer, porque todo lo que Él promete lo cumple porque Él no cambia. Él no cambia. La salvación ha sido la misma
desde Abraham hasta hoy, porque Él no cambia. Es exactamente igual. Es el Evangelio de Cristo. Porque si hubiera otra manera de salvarnos, tendríamos un Dios que cambia. Y si tendríamos un Dios que cambia, entonces no habría seguridad de nada. Pero Él cumple lo que promete. Y Él dice que hoy tú y Él están en paz. Y Él va a sostenerte a ti en esa paz hasta el día de la visitación y hasta la eternidad entera. Entonces, mi hermano, vive la vida en paz y da esa paz que solamente Dios puede dar. Y esa paz que Dios puede dar es la que los otros ven, es la que los otros miran y es la que los otros anhelan. En el fondo, al principio te van a odiar y después te van a mirar y van a decir, ahí hay algo diferente. Y es esa paz que hemos ganado en Cristo Jesús para la gloria de su nombre. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, por este día.